Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de Cristina Casillas y la realización de Covadonga, La Cruz Camblor y Manuel Hernández. Esto es Finanzas.com al cierre del 21 de septiembre. Inversores, muy bienvenidos. Ignacio y yo os estábamos esperando. Ignacio, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Ignacio Cantos es director de inversiones en ATL Capital. Llevamos muy pocas horas desde que ha arrancado una de las que todavía estamos, pero casi podríamos decir que es una de las mayores OPVs que se ha puesto en marcha en los últimos años en Europa, que es la de Porsche. Y me gustaría, Ignacio, arrancar y preguntarte si crees que es conveniente acudir a esa operación teniendo en cuenta que hay un tramo reservado para minoristas en España. Bueno, yo creo que no es una mala operación, es un sector que está muy castigado. Estamos hablando, como todos sabemos, de digamos, la parte más de lujo dentro del segmento del automóvil, con unas ventas que verdaderamente en los últimos años les han funcionado bastante bien, unos márgenes estrechos, pero siempre la parte más de lujo pues tiene algo más de margen. Y bueno, habrá que ver los precios, pero es verdad que el sector ofrece buenas oportunidades con buenas rentabilidades por dividendo y PERs muy bajos en general, que la parte más de lujo normalmente los tiene un poquito más altos. Bueno, la cuestión es que probablemente eso es la parte positiva, la negativa pues es todo el entorno y pensar si quieres algo muy cíclico cuando se supone que estamos o en una recesión o entrando en una recesión, ¿no? Entonces, es la parte que a lo mejor te hace más pensar en dudas. Probablemente si el precio acaba siendo, digamos, en la parte baja de la horquilla, seguramente será atractivo a medio plazo. A mí el sector automovilístico en general me gusta, pero es verdad que está muy castigado y que no ha dado los resultados apetecidos y que las bajas valoraciones ya no suponen una novedad en este sector. Claro, estábamos hablando de datos que conocemos ya. La operación culminará la próxima semana, pero ya sabemos que se moverá entre un PER de 17 y 18. El PER medio del sector está en el 6, pero por ejemplo, si lo comparamos con el último PER de Ferrari, estaba en 30 y pico. Hablo de cabeza de memoria, y que me perdone la audiencia por la inexactitud, pero el orden de magnitud es ese. Por eso te preguntaba si creías que merecía la pena en relación a la media del sector, sí, pero otros competidores directos parece que se nos quedan un poquito cortos, ¿no? Claro, y si ya nos vamos a Tesla, imagínate. Claro, excluyendo a Tesla, el PER de 6 excluye precisamente a Tesla, claro. Pero quiero decir que evidentemente sí, las marcas europeas tipo Renault, la propia BMW está un pelín más de 6, pero a lo mejor es 8 o 9, Mercedes, que también es una firma teóricamente de lujo, pues también es el grupo Mercedes, también está por debajo de 10. Entonces, bueno, es una valoración más exigente, es verdad que los márgenes de la compañía son algo más altos y bueno, y el ejemplo de Ferrari es muy válido porque es una compañía que salió a bolsa y dentro de que el sector ha estado flojo todos estos años con pandemia y demás, Ferrari ha seguido funcionando bastante bien y no será por sus éxitos deportivos que no los ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, tampoco influye, Porsche no está dentro de la Fórmula 1, pero sí está en otras competiciones como resistencia y suele tener buenos resultados. Pero vamos, tampoco creo que esa sea la base. La base son los números, los márgenes y en ese sentido Porsche va bastante bien. La tesis es hacer un spin-off para que el spin-off, en este caso Porsche, adquiera más valor. Esto a priori la música suena bien, pero no siempre acaba saliendo bien. ¿En qué señales primerizas de alerta deberían tomar nota o seguir los inversores, los minoristas que acudan a la OPV de Porsche en los próximos días? Bueno, pues yo ahí lo que diría es, yo las órdenes que pusiera en mercado las pondría ajustadas a lo que verdaderamente quiero, no pediría por encima por si nos empapelan, como se suele decir. Por un lado, y luego, yo creo que hay que saber que muchas veces, o sea, que la marcha de las OPVs últimamente, con un entorno de mercado tan volátil como el actual, pues a lo mejor te lleva a unos primeros días, meses de un comportamiento irregular. Entonces, para eso hay que estar preparado, si no mejor quedarse fuera. Y si uno quiere buscarlo tipo ganga, pues esperar, oye, pues si cae porque no guste a la gente, porque se dé más papel del que se espera, no tanto al minorista, pero sí al institucional, etcétera, etcétera, y hay papel que vuelve al mercado, pues la cotización bajará, ¿no? Y entonces yo esperaría y ves los toros desde la barrera, que se suele decir,
y está uno más tranquilo, ¿no? Pero si uno apuesta por el sector en general, pues, bueno, como tú bien decías, es una apuesta algo más barata dentro del lujo del sector. Ignacio, parece que se está imponiendo la tesis de que este año no va de ganar dinero, sino de perder lo menos posible. Si estás de acuerdo con esta tesis, a menos que, y si no estás de acuerdo, pues compártenos cuál es la receta mágica para discrepar con ella. ¿Cómo se puede aplicar esto a las inversiones de renta variable en este caso? Bueno, o sea, quiero decir, ya es difícil no estarlo. Estamos en menos 20, quedan 3 meses y no parece que el entorno... Por eso parece complicado. Claro, parece que no parece que el entorno tenga visos ni en la parte, digamos, macro geopolítica estratégica, ni en la parte micro es lo que está aguantando hasta ahora. Los resultados no han sido malos hasta ahora, en general, especialmente este año en Europa, más que incluso que en Estados Unidos. Pero claro, todos estamos poniéndonos la venda diciendo que tienen que caer los resultados porque si no hay crecimiento, si la inflación sigue, si los márgenes se van a estrechar, pues seguramente habrá que pensar que los resultados de 2023 son peores y por tanto habrá más presión, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Hombre, yo creo que hay que ver o hay que pensar dónde estamos del ciclo. Es decir, nosotros en ATL hemos dibujado como 3 escenarios. El escenario 1 es un escenario de alta inflación relativamente persistente, pero que con todo no daña demasiado a los márgenes empresariales y al empleo, con lo cual se mantiene. Y en ese sentido, si ese es el escenario, que creemos que es el que está más próximo, pues estaríamos pensando en que caídas de este nivel pues ya serían más o menos razonables, aunque la economía, y que esto nos puede llevar a una recesión técnica, pero no a una depresión, ¿no? El escenario 2 se iría más hacia esa sí depresión, o sea, que se mantenga la inflación, sea muy persistente, haya unas subidas de tipos muy agresivas y muy persistentes en el tiempo que, bueno, pues que dañen el crédito, dañen a las empresas y eso haga que luego haya una contracción más de márgenes y nos lleve a una cierta depresión y, por supuesto, desempleo subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera esa la situación, si nos fuéramos hacia ese escenario, obviamente los mercados todavía no habrían caído todo lo que de media en esos escenarios caen, que en vez de un 20, pues es más un 35 o 40, con lo cual, bueno, nos quedaría por caer. Y luego habría un tercer escenario que no digo que se arregle mágicamente la inflación, pero bueno, que la inflación se venga abajo, que las medidas de los bancos centrales pues consigan contenerlo, incluso la subyacente, y que con esa bajada relativamente rápido pues el daño en los márgenes sea ligero y nos dirigiríamos a una situación algo mejor. Si está fuera, que creemos que también está lejos, igual que el escenario 2, pues ahí tendríamos una recuperación fuerte de los mercados, liderados seguramente por sectores como el que comentábamos antes del automovilístico, sectores más cíclicos, los industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que además en todos estos escenarios ahora tenemos un elemento que está ahí, que es la guerra, el conflicto Ucrania-Rusia, que si se arreglara, pues le podría dar un impulso, pues bueno, un poco como cuando salieron las vacunas, ¿no? De un 8 o 10% en un par de días, porque bueno, la gente supondría que el suministro energético estaría más garantizado por un lado, aunque las sanciones no se iban a quitar de manera inmediata, pero sí, bueno, pues habría un alivio y sobre todo no iría más y en otras materias primas pues debería haber una tranquilidad mayor. Si esto fuera así, pues evidentemente contribuiría a acercar el escenario 3, pero que a día de hoy la verdad es que todos estamos hablando ya de que probablemente vamos a tener que pasar el invierno con el conflicto, etcétera, etcétera, y bueno, no se ve una salida fácil, ¿no? Con lo cual pues estaríamos, ya digo, más en el 1, en un entorno que creemos que no debería bajar mucho más. O sea, de aquí a final de año, si esto se cumple, si los resultados del tercer trimestre no son muy malos, no hay que revisar muy a la baja los del cuarto, pensamos que los mercados podrían estar, que no quita para que tengamos una semana como la pasada de menos 5, pero luego a lo mejor que repunte y que esté eso, menos 23, menos 24 en mínimo, menos 15 en esa zona, y que acabemos el año un mal año, de hecho de los peores de los últimos, pues, del último decenio, pero sin que sea un año catastrófico como podría ser un 2008. Si interpreto correctamente, Ignacio, infiero que estáis viendo próximo el techo de la inflación, según vuestro escenario 1, aunque sea persistente, pero no iría más arriba.
Por tanto, ¿estaría próximo el suelo del mercado bajista? Bueno, vamos a ver. Solo con que la inflación de los próximos meses en Estados Unidos estuviera mensualmente en torno a 0,2-0,3, ya nos iríamos a una inflación del 5 y pico a final de año, más o menos. Si es 0,01, incluso nos podríamos ir hasta inflaciones por debajo del 4. ¿Creemos en la de 0,1? No, pero que probablemente sí puede ser 5,5, sobre todo si el petróleo hemos visto tocar 87, 85, ahí se ha aguantado, parece que... Pero ya el año pasado, en estas fechas, estaba sobre los 80-90, con lo cual ya esa parte energética no va a añadir más. El gas sí, pero el gas en el fondo, en el IPC, tiene un peso menor que el petróleo en sí, el crudo y sus derivados, etcétera, etcétera, ¿no? Que es verdad que, bueno, en el caso europeo, como además tienes el punto del dólar que hace que esté más caro, pero sí deberíamos ver, lo hemos visto, Canadá hoy ha publicado, sí, y la general sí está, ya parece como la americana, hacer techo, aunque el mes pasado la vimos un poquito bajó, pero no tanto como se esperaba, con lo cual la gente piensa que a lo mejor no ha hecho techo. Pero nosotros sí pensamos eso, que probablemente de aquí a 3 meses la inflación en todos los bloques, incluido Europa, estará algo más baja de lo que ha estado. La excepción podría ser Inglaterra, que ellos mismos afirman que seguramente se van a ir incluso más arriba en los próximos meses. Esa parte es la que habrá que ver, pero sí Estados Unidos y seguramente Europa, si no ha sido en octubre o noviembre, a lo mejor es en diciembre cuando ya empezamos a ver, ¿no? Ese es el escenario central con el que trabajamos, porque no creemos que, a pesar de todo, sobre todo si además la gente está descontando escenarios más recesivos de menor crecimiento, pues las materias primas no deben estar a niveles tan altos, que es una parte muy importante que ha impulsado los precios, ¿no? Luego ya la subyacente, y bajar la subyacente es lo que seguramente será más complicado. Ignacio, estamos a punto de conocer la decisión de la FED sobre los 100 puntos básicos de tipos de interés. ¿Qué sucede si finalmente acaban cayendo esos 100 puntos? ¿Y qué sucede si finalmente no acaban cayendo esos 100 puntos? Mójate en los dos extremos. ¿O qué harás si caen? Y, pues, cambia la pregunta, ¿qué harás si no caen? Yo creo que veíamos, no sé si era ayer, antes de ayer, en el Wall Street Journal, algún artículo sobre Powell que probablemente endureció su discurso antes de Jackson Hole, porque veía al mercado muy complaciente y lo sorprendió en lo negativo, y ahora que el mercado está muy hawkish, está muy preocupado, a lo mejor, decían, bueno, un poco por teoría casi de ser contrarian, a lo mejor hace un discurso algo menos hawkish de lo que el mercado está esperando, y eso podría reaccionar positivamente el mercado. Yo creo que los 100 puntos van a ser prácticamente seguros. Si no fuera, yo no sé si el mercado al revés acabaría casi más preocupado por solo 75, pensando qué están viendo en los datos económicos para solo subir 75 cuando estaba tan prometida esa subida de 100. Incluso el día anterior habíamos visto al Banco Central de Suecia subir 100 puntos los tipos, que está muy alejado de Estados Unidos, pero bueno, que ya estamos viendo subidas normales de ese calibre en distintos países, ¿no? Por tanto, yo creo que ya que lo da por descontado el mercado, ya que incluso los futuros, el 10 años, casi todo te está marcando esa subida de 100, pues yo creo que sorprender al mercado con menos, yo creo que acabaría llevando más preocupación. Sería mala idea, sería más ¿no? negativo. Sí. Y si son 100, yo creo que va a depender un poco del tono del mensaje. Como estamos esperando un mensaje muy hawkish, si solamente es más normal, diciendo, bueno, me parece que hay algún signo, que es tal, que no sé qué, a ver si no se resiente el empleo, no sé qué cosas podría decir, pues a lo mejor el mercado se lo toma bien, ¿no? Y sobre todo que llevamos prácticamente, excepto el parón del lunes de una menor, vamos, de una pequeña subida en Estados Unidos, que no fue tal en Europa, pues llevamos con los mercados también muy presionados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo pienso que ya digo, que si el discurso es durísimo, pues seguirán cayendo. Pero si no, a lo mejor podemos ver un cierto rebote, ¿no? Ignacio Cantos es director de inversiones de ATL Capital. Estamos charlando con él y antes de despedirte me gustaría repasar contigo la situación del índice local, del IBEX 35. ¿Qué expectativas tienes de aquí a finales de año? Hemos hablado antes de que era momento de asumir que el año va de perder lo menos posible y no de ganar. Hemos visto que el IBEX antes de los famosos impuestos a la banca era de las bolsas que mejor aguantaba. Y te pido ahora qué proyección, qué prevés o qué te sorprendería para bien y qué te sorprendería para mal
en el IBEX 35 en los próximos 3 meses vista? Es un poco triste nuestro índice, ¿no? Porque es verdad que el año que lo hacemos bien, entre comillas, es el año que lo hacemos bien bajando menos, ¿no? En un año muy malo. Y como tú bien decías, hasta que se habló del impuesto a la banca, incluso éramos el mejor prácticamente, ¿no? Yo creo que esa tendencia de ser el mejor, salvo que los políticos vuelvan a intervenir, pues va a seguir ahí. ¿Por qué? Pues porque realmente siempre hemos hablado de que el IBEX era un índice de bancos. Los bancos salen muy favorecidos de estas subidas de tipos y su cuenta de resultados, la parte alta especialmente, el margen financiero, se va a ver muy reforzado por estas subidas tan importantes de tipos que estamos viendo. Pues estamos hablando de que la Reserva Federal suba 100 puntos. Tampoco descartamos ya que sean también 100 puntos por parte del BCE el mes que viene, ¿no? Entonces, si esto fuera así, los bancos en el fondo salen bastante favorecidos. Es verdad que va a llegar un punto donde ya sí van a tener que empezar a remunerar los depósitos que ahora no están haciendo. Va a ser un periodo corto. Pero ese peso de la banca, que sigue siendo cercano al 35%, debería hacer pues, un poco lo que vimos en algunas jornadas, ¿no? El mercado cae, pero los bancos se mantienen o suben porque se ven beneficiados por esos tipos algo más altos, ¿no? Y yo creo que eso, unido, bueno, veremos, estamos viendo reacciones negativas con compañías endeudadas como Celnex, como Telefónica, SACIR el otro día. O sea, las endeudadas otra vez la gente empieza a pensar, oye, ¿cuánto les va a costar refinanciar? ¿Cuánto es el coste financiero de esta situación para ellas? Pero yo creo que la banca es una parte muy importante, las eléctricas, energéticas, también dependemos de la actitud de los políticos, pero dinero, van a ganar mucho dinero. Entonces yo creo que el IBEX, con todo, debería seguir siendo el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? En un mal año debería ser un índice, es un índice muy value. Sabemos que el value, cuando vemos la inversión factorial, sabemos que el value lo ha hecho mucho mejor este año y yo creo que va a seguir haciéndolo en la parte final, con lo cual debería hacerlo mejor que los otros. ¿Mucho mejor? Pues hombre, con estos tipos cada vez más altos, seguramente sí. ¿Te preocupa, sin embargo, tipos más altos, pero esos tipos más altos implican, con un alto grado de posibilidades, mayor morosidad, por tanto, mayores costes a la hora de gestionar los activos, ¿no? ¿Te preocupa esa morosidad y que haya un exceso, que se acabe produciendo un exceso de activos tóxicos? Bueno, yo creo que la situación es muy lejana y muy distante a la de 2008, ¿no? Si vemos el ratio de viviendas iniciadas los últimos años, la verdad es que son muy pocas. No parece que vaya a venir de ahí. Hipotecas se han dado, pero tampoco se han dado tantísimas estos últimos años, porque de hecho hablabas con gente y había muchas operaciones de efectivo o con una financiación bastante baja. Evidentemente, el resto del parque de hipotecas ha ido cumpliendo años y ya está en la parte final donde el peso de los intereses, según el sistema francés, es menor, ¿no? O sea que podría haber mora empresarial, todos los créditos ICO, toda esa parte. Seguramente esa va a ser la más complicada, ¿no? Pero yo creo que la situación ahora mismo de la banca es mucho mejor de lo que era, la situación de capital de la banca es mucho mejor de lo que era, y yo creo que en ese sentido, a pesar de que pueda subir y que hoy al final es el gran punto de incógnita para ver unos buenos resultados en la banca, pues yo creo que van a poder lidiar con ella de una manera razonable a pesar de todo, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Un saludo. Y a vosotros, amigos inversores, seguid con Alejandro Ramírez y sus hechos relevantes cada mañana en este mismo canal. Y nos reencontramos al cierre de los mercados europeos. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.